Elegir solamente 10 ejercicios para poder mantener tu masa muscular y tu salud física. Ponerme más científico para la respuesta. O sea, vamos a hablar de ejercicios como con su nombre y apellido. De una semana completa. ¿Cuántos días despiertas como que te faltó dormir o que no dormiste lo suficiente? Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, médico, neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos al podcast Sueño con Ciencia, donde a través de investigación basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mis funciones académicas y clínicas y es parte de mi esfuerzo por llevar información de buena calidad sobre medicina del sueño y autocuidado. En el capítulo de hoy vamos a hablar con André Bravo Stocker, quien es kinesiólogo de profesión y es el fundador de Física y Física Academy. ¿Ya? Él nos va a contar un poco de qué se tratan sus proyectos, vamos a poder hablar sobre su disciplina, sus rutinas en el día de autocuidado y también de cuáles son sus sueños para su familia, su vida y su comunidad. Así que, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. ¿Bien y tú? Súper bien. Mira, yo he estado revisando tu perfil en internet, viendo la página de física y estoy súper impresionado porque en realidad, primero, eres súper joven. Y eso es siempre un valor para mí agregado a alguien que antes de los 30 años empiece a emprender y a trabajar, sobre todo en temas de autocuidado y bienestar. ¿Cómo parte física? ¿Cuál es como la llama inicial? Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación y la presentación. Física, lo que ya se ve en redes, ¿cierto? Lo que ya lleva unos años rodando. En verdad parte más o menos, así como en mi vida, a los 15 años me atrevería a decir, porque debido a mucho deporte extremo, yo hacía BMX freestyle y mountain bike downhill, me lesioné mucho y al mismo tiempo no estaba muy saludable lo que es mi peso corporal, etc. Entonces hubo una especie ahí de quiebre, digamos, literalmente, porque me quebré la cadera, bueno, el acetábulo para lo más técnicamente hablando, y a temprana edad dije, ¿sabéis que esto es un antes y un después? Y empecé a cuidar mi peso, me empecé a ejercitar harto, ya tenía harto background de bicicleta, entonces fue más fácil. Y por supuesto, por las lesiones acudí a kinesiología. Ya, recién tuve un encuentro clínico, se podría decir, cercano a un lugar formal donde la gente se ejercita, antes de un gimnasio. De la mano de mi recuperación, me llama la atención las pesas, los fierros, y cumpliendo los 16 años, me meto a un gimnasio y nunca más me salí de un gimnasio. ¿Cuál es el tema que me llama harto la atención? Porque siempre que uno ve un adolescente, un niño andar en skate o en bicicleta o hacer deportes donde el riesgo es alto de lesión, uno piensa, ya, este cabro va a estar bien. Ya, porque ese hecho de avanzar frente al miedo, de saber que es peligroso lo que estoy haciendo, pero aún así hacerlo y avanzar, quizás en un entorno protegido de todas maneras, pero habla de una mentalidad que es distinta. Tocaste un tema muy, muy interesante porque en otro podcast de un amigo, le mando saludos, él sabe perfecto quién es, hablamos exactamente de eso, porque el podcast es específico de BMX freestyle. Yeah. Pero llevándolo a cualquier deporte extremo tiene mucho que ver con la resiliencia, en el sentido que uno se cae y a nadie le gusta sentir dolor, pero dolor del de verdad, digamos, físico. Entonces probablemente tenga mucho que ver. Y empieza este gusto y esta especie de acercamiento a lo que es kine, a recuperarse. Como decías tú en la presentación de tu programa, empieza esta búsqueda de la disciplina. Porque uno tiene que hacer cosas repetidamente, claro. Los resultados no son instantáneos cuando uno se está rehabilitando. Las 10.000 horas. Y sin ir más lejos, estamos hablando de los 16 años, por ende faltaba un año para ya decidir qué estudiar o tenerlo claro, y yo por como cumplo años a principios del año, entro a los 17 años a la universidad. Yeah. Entonces siempre me ha tocado estar un año un poco adelantado. Y al tercer año de universidad, con mucha claridad de lo que me gustaba estudiar y me gustaba el deporte, ya tuve esta especie de visión de yo quiero salir y tener eso mismo que experimenté, pero con algo que siento que falta. Algo propio. Porque igual uno ve, por ejemplo, que en el mercado, ¿cierto? Hay un espectro de oferta que es bien amplio en relación a kinesiología, deporte. ¿Cómo nace este punto de decir, ya, este es mi esquina, este es mi nicho? ¿Cómo avanza desde ahí? Y en base a eso mismo preguntarte, ¿qué es lo que actualmente hace física? Claro, y ahí remontando ya a la actualidad prácticamente, se crea un centro que tiene como
así título, ¿cierto? Como prácticamente escrito en la frente, la evidencia científica, primero que todo. O sea, como dice la ciencia no es orgullosa. Entonces, cuando uno está haciendo las cosas bajo una doctrina y bajo un estudio, deberíamos estar bien encaminados. Claro. Y lo que termina, ¿cierto? La fórmula de física o su renombre y lo que la gente habla, gracias a Dios, positivamente de la marca, se mezcla con la experiencia. Entonces, cuando hay evidencia científica y uno da los pasos firmes sin pisar huevos, como se dice, pero lo mezcla con práctica, con meter mano, en sentido más coloquial, se junta este grupo de entrenadores a los cuales les agradezco en el día a día, que es nuestro equipo, y se hace lo que es kinesiología, rehabilitación y entrenamiento, tratando de buscar, ¿cierto?, el mejor estándar posible bajo esas doctrinas y evidencias científicas que nos proponen. Hay una cosa que a mí me ha llamado harto la atención, que es que cuando veo los videos, veo la forma en cómo funciona el gimnasio desde afuera, se ve que hay como una épica en el funcionamiento del local. Yo creo que eso es central, ya sea por un equipo de trabajo, me tocó vivirlo en la pandemia en el hospital, o de repente con otro tipo de instituciones en las que uno ha estado, donde se genera hay un líder, pero que está metido ahí. ¿Cachai? Entonces como que todos vemos a esta persona y decir, ya, él está metido acá, está desde las 6 de la mañana, es el último en irse, y nosotros estamos trabajando con él, casi que tenemos la oportunidad de trabajar con él. ¿Hay un vínculo cercano o se genera como un vínculo de familia? ¿Cómo es la relación en general ahí en el trabajo? Sí, de hecho, muy cercano y mantenerlo es el desafío. Ya somos 30 en el equipo prácticamente. Y alguna vez fuimos 1, literalmente, luego 2. Y más o menos cuando éramos 5 eso era natural. Era como, eran mis pares, en el sentido de hacíamos exactamente lo mismo todo el día. Y sin ir más lejos, parte de ese equipo es mi equipo de jefatura, de head coaches. Claro. Porque en el fondo ellos tienen el mismo ADN y nos criamos juntos, se podría decir. Así lo veo yo, en el sentido como familiar. Y luego los demás, por suerte esto se transmite muy bien, porque si bien el gimnasio no es grande, no es de un porte donde eso se pierda. O sea, hay cercanía de pasillo y está esta conversación de pasillo que se dice que la organización es lejos la más enriquecedora, la que no es pauteada, ¿se entiende? Claro. Entonces eso se mantiene y efectivamente al entrenador o al kinesiólogo, al profesional en general, sí se siente una especie de academia a la que pudo postular y desarrollar su carrera en ella. Cuando veía la historia, ¿cierto?, de que parten hace 7, 8 años como en una esquina de otro gimnasio y de ahí empiezan a florecer, como que se ve como un foco de luz en esa esquina y como que la gente se empieza a traer así como polilla a la llama y empieza a pasar el tiempo y después avanzan a un lugar más grande y que están en un subterráneo primero, como que la marca y el equipo empieza a ascender y como que se genera esta como tú mismo tú lo decías, como esta llama que va creciendo y llega al punto en que ya están en el primer piso con muchos clientes. Bueno, vino la pandemia, hubieron muchos problemas en ese periodo, pero después volvieron con más fuerza aún. Entonces yo creo que mucho de eso es parte de la forma en que se enfrenta como un desafío individual, esta cosa de frente a la adversidad avanzamos. Frente a las cosas que me generan ansiedad, estrés, voy y las enfrento y avanzo y las conquisto, ¿ya? Porque en general, como lo que te decía recién, todas estas experiencias de vida que te generan más malestar físico o donde están estas cosas que me generan miedo, que no sé cómo me van a salir, pero siempre como intentar retroceder frente a ese estímulo negativo o estresante, normalmente hace que uno nunca pueda perder ese miedo. Y como que yo te escuchaba hablar sobre la historia de física y decía, pasó esto negativo, nunca había tenido una interacción tan mala en negocios con nadie, me dijeron que me fuera y fue como, ya, pasó algo negativo y quizás otra persona con otra mentalidad que no haya hecho BMX cuando adolescente, quizás no hubiera pensado, ya, me lesioné, me quebré el codo, me quebré la cadera, pero me voy a recuperar, voy a hacer la kine y voy a volver más fuerte y voy a poder hacerlo 2 veces mejor que lo que hice la vez anterior. Yo creo que parte de ese ADN, como te decía, desde la infancia, adolescencia, esta cosa de no, esta cosa se avanza y se gana. No hay como un punto intermedio en decir, ya, perdimos, listo, nos retiramos y cambiamos de proyecto. Sino que había una idea fuerte. Yo creo que eso es central. Sí, de hecho, hoy por hoy, porque hay harta invitación, harta propuesta, invitación a proyectos. Una de mis cosas en mi día a día eso es llevar a las palabras lo que tú estás diciendo. En el fondo, cómo eso se convierte en una fórmula. Porque, de hecho, sin ir más lejos, cuando hacemos cursos académicos, que probablemente hablemos de eso más adelante, siempre hay una especie de, yo tengo a mi colega a mano derecha, que es Richie, le mando saludos,
Siempre hay una especie de encerrona por parte de los alumnos. De ya, mira, está bien, nos enseñaste cómo entrenar, cómo crece el músculo, pero cuéntanos cómo lo hiciste. Como en El secreto. me tratan de encerrar. Y yo les digo, en verdad, yo no te lo sabría formalizar en palabras aún, en el sentido de, sé que el secreto, si te lo tuviera que transparentar, es la energía. Yo creo que eso es una cosa característica. Y no rendirse, como decís tú, pero lamentablemente no me puedo decir no rendirse porque siento que rendirse es como estar perdiendo. Y yo tengo la sensación de que nunca estoy perdiendo, como que siempre hay algo que aprender, de lo que sea. ¿Ya? Como dice, de hecho, un libro que hace poco leí, en el fondo, muchas veces equivocarse no depende de nosotros, pero ser perdedores sí. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, cuando uno se equivoca, tiene una sensación de frustración o una sensación negativa, o cuando uno comete un error, ¿cierto? Culpa, miedo. Y se dice que cuando uno tiene, eso se convierte en un recuerdo. No sé, yo la expresión, ¿cierto? La cagué. Y eso en un futuro, en el fondo, se convierte en un recuerdo, pero sin la sensación de haberla cagado. Sí. Eso se llama sabiduría. Claro. Ahí recién uno es sabio, porque puede ocupar el recuerdo como aprendizaje, pero no te causa esa sensación de miedo. Hay una cosa interesante que tiene que ver harto con lo que yo me dedico, es que cuando uno tiene una experiencia negativa o traumática, normalmente esos recuerdos negativos quedan mucho más grabados en el cerebro que los recuerdos positivos, ¿ya? Y por otro lado, para que uno pueda limpiar un poco la emoción que generó el momento negativo, necesita dormir. Ya de hecho se ha visto que a medida que tienes bloques de sueño que son más consolidados uno después del otro y uno va despertando a la persona, cada vez la intensidad de la emoción es menos fuerte. ¿Ya? En cierta forma, el sueño convierte una memoria emotiva, ¿cierto? Una experiencia emotiva negativa, la convierte en la memoria del evento, pero no se experimenta la emoción intensa que se experimentó en el momento inicial. Entonces tiene sentido, porque al final me pasó esto, tuve un problema, me equivoqué, tuve una emoción negativa terrible y al día siguiente tengo el recuerdo de lo que pasó, pero ya la emoción cada vez menos intensa. Y claramente cuando puedo pensar mejor y poder analizar con más calma, obviamente esto va a ser una experiencia y no va a ser algo que me va a perseguir por años en adelante. Así que tiene sentido completamente. Tal cual, yo creo que ese es más o menos ese como fuego y que se describe en ese capítulo de nuestro programa donde estoy hablando con mi socio y hermano. Entonces yo creo que una cosa característica de física y de lo que hemos tratado de demostrar que queremos hacer es eso, hacer las cosas muy bien y entender que son pequeños pasos con sumatorias, sin ser lo más destacado ni nada por el estilo, sino que ese no es el objetivo, vencerse uno mismo, pero de forma constante. Comunicarlo bien, ¿cierto? Y sobre todas las cosas me atrevería a decir, como te digo, basarse en ciencias, no tratar de inventarse a uno mismo el speech. Y esa cosa ha ido empezando a mostrar la diferencia. Obviamente no creo que sea coincidencia, como dice Tony Robbins, como una mala experiencia o una mala noticia del inicio una buena. Muchas veces, más que tomárselo como una mala, es entender que es la llamada, ¿cachai? La llamada de ahora se viene, te estamos tocando la puerta para esta misión. Y no es coincidencia que muchas personas que uno lee, o mentores, o modelos a seguir, han tenido experiencias desagradables fuertes. La pérdida de un familiar, una ruptura, una lesión fuerte, un accidente. Y la gente que ha sabido canalizar al final son las que nos enseñan. Entonces, esa mirada yo creo que siempre ha estado en el ADN, gracias a Dios. Entonces, cuando yo hablo de que la gente dice la suerte no existe, no, mira, yo no es algo que he descubierto, pero sí me atrevería a decir que eso sí es suerte. Tener esta configuración en la sangre o que se te hayan juntado los sucesos es necesario. No es suerte tener plata o tener papás con plata. Claro. Porque si eso fuera suerte, ¿cuánta gente podemos poner en una lista que sí ha salido adelante sin eso? Entonces, y la riqueza después de un par de generaciones ya se deja de generar. Si al final, después de la tercera generación se pierde la riqueza. Sí, haber estado en el momento indicado, digamos. Claro. Yo creo que por ahí va la cosa y obviamente saber aprovecharlo. Pero como decías tú antes, cuando hablábamos antes de partir la entrevista, tiene que existir este propósito. Y el propósito, el dharma, como le dicen los místicos, es entregar, ¿cachai? Si tú no tenías algo que aportar, es raro que una cosa realmente te mueva y te inspire. El final quest al final es entregar algo, ¿cachai? Claro. Siempre esto...
mirar hacia el futuro, y quizás lo vamos a hablar un poco más adelante, esto de, ya, viví mi vida completa, mi realidad, mi familia, mi comunidad, mi país es distinto porque yo estuve todos estos años acá. Si me sacaran de la historia, la vida de las personas alrededor mío sería igual, sería distinta. ¿Cuál es el impacto que quiero tener? Entonces, yo creo que eso lo vamos a hablar un poquito al final cuando hablemos de los sueños y cómo el propósito. Pero volviendo un poquito, tú me decías esta cosa de la evidencia científica, que yo creo que es central, sobre todo nosotros que nos dedicamos al área de la salud, de intentar generar conocimiento, tanto a través de la investigación, pero a través de leer investigaciones, trabajos bien hechos, con buenas metodologías, y con eso intentar sacar información que podamos entregarle al público en general. Y te quería preguntar un poco sobre algunos temas específicos que tienen que ver con deporte, ¿ya? Saliendo un poquito del área más empresarial, yéndonos a lo práctico. Porque en general, todos siempre sabemos que tenemos que hacer ejercicio. Tenemos este ruido de hace 20 años atrás, que tenemos que hacer una cierta cantidad de minutos de ejercicio cardiovascular a la semana. Después esto va avanzando y se va convirtiendo en que tiene que ser, aparte de eso, trabajo de fuerza, trabajo de elasticidad. Lo que queremos es más longevidad. Como que empieza a llegar información por todos lados y como que cuesta decir, ya, clarifiquemos un poquito y qué es lo más importante, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo empiezo? ¿Ya? Porque en general, si nosotros nos dedicamos a esto, entonces de repente tenemos un sesgo en que consideramos que todos entrenan, todos hacen ejercicio, todos se cuidan. Pero porque estamos rodeados de un grupo de personas que normalmente se cuidan, ¿ya? Pero cuando uno ve la población general, vemos que la gran mayoría de la población es sedentaria. Tenemos parte de la adolescencia en Latinoamérica, lejos las personas que son más sedentarias en Latinoamérica. Si no me equivoco, creo que estamos en número 2, pero está muy, muy arriba en cuanto a malos niveles de marcadores de salud y ejercicio. No sé, por ejemplo, a una persona que tiene entre 20 y 30 años, que estamos llegando a nuestro pic, ¿cierto?, de masa muscular. ¿Qué le decimos? Ya, sabes que en realidad salí del colegio, entré a la U, en la U comía de todo porque tenía que estudiar esta tarde, tomaba un montón de café, carreteaba viernes, sábado, y ahora ya como que estoy trabajando y como que siento que mantener ese mismo estilo de vida en el tiempo ya no es sostenible. ¿Cómo parto? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Claro, obviamente vamos a tratar de filtrar porque uno podría hablar todo el día. Sí, pues sí, lo entiendo. Pero tocaste un tema súper importante. De hecho, hoy día vamos a lanzar un capítulo que se llama Bro Science, que en el fondo su nombre en honor a que era Bro Science, este mito popular, este comentario de pasillo entre dos musculines que dicen, ¿sabéis que esto sirve, esto no? Y efectivamente uno tiene que basarse en la evidencia científica, pero como dice un autor que se llama Mike Boyle, si uno se basa en la ciencia, estoy 10 años tarde. También es importante tenerlo en cuenta, ya que el concepto óptimo de un paper es con 10 sujetos estandarizados, sesgados, ¿cierto? Como le dicen los haters de la ciencia, los lab coats, esta rata de laboratorio de todo perfecto. Lo que no quiere decir que no den estándares para poder experimentar. Por eso decía que la experiencia es tan importante y meter mano y sacar tus conclusiones. Respecto a cómo partir, ¿cierto? Y ahí diste un ejemplo, creo que clásico de alguien que tiene un estilo de vida, ¿cierto? Salgo de la U, salgo del colegio, decido a muy temprana edad que estudiar, que ya no me parece correcto, partiendo por ahí. No tengo ni una pizca de madurez a esa edad. Mi cerebro ni siquiera está formado por completo y tomé una decisión para el resto de mi vida. Aunque uno diga, yo decidí, es falso. Eso fue una obligación. Solamente fue una obligación maquillada por tu sociedad. Luego uno entra a estudiar con esa misma como estoy siguiendo a la masa, con muy pocas excepciones probablemente. Y obviamente está este estrés y este no control del estrés porque no priorizo lo que me importa. No entiendo de productividad porque yo tengo que cumplirle a los ramos y al profesor. Claro. Para no echarme el ramo y probablemente para no desperdiciar mi inversión. Sin ir más lejos, hay gente que se endeuda por ello, entonces imagínate la presión. Y eso después se continúa con algo que se llama trabajo, ¿cierto? Y no paramos de cumplir. Entonces, creo que la triste noticia de que por muy perfecta que sea la parte científica de la recomendación, obviamente tiene que haber un cambio de esa identidad. Como, a ver, ¿cómo querés vivir tu vida? Claro. Cuando uno entra en esa como release, ¿cierto? En eso de decir, ya, así quiero ser, uno empieza a cambiar un poco su identidad. Como en el fondo hay propuestas que dicen, tú no estás comiendo poco o en un déficit porque quieres ser delgado. Tú eres delgado, pero todavía no se nota. Entonces tú estás cambiando de adentro. Eso es lo importante, ¿cachai? Y si tú te decías a tu mejor amigo, no estoy tomando alcohol porque no tomo, te va a decir, ok, pues voy a respetarlo si es que es tu amigo. En cambio, si tú le dices, no estoy tomando, te va a presionar a tomar. Porque tú no le estás diciendo que no tomáis, tú le estás diciendo que esta vez lo estás evitando. Eso no es lo mismo. Entonces, cambiar la identidad yo creo que es clave. Y como te digo, podría dar para siempre la conversación, por eso no es mi tema.
pero es más filosófico el por qué, creo yo, detrás de meterse a entrenar o meterse a hacer ejercicio. Entonces, dicho eso, creo que lo más importante, como dijiste tú, toda la evidencia o toda la creación de contenido hoy en día de los comunicadores, de los influencers, ya sean científicos o no están dedicados al público que no está entrenando, está dedicado al público que está entrenando. Claro. Y al que no está entrenando, el mensaje es: no se necesita entrenar, por ejemplo, una rutina de entrenamiento. Todos decimos 60 minutos, ¿cierto? Ejercicios, todos quieren mínimo 5. Sensación, todos tienen que sentir que hicieron cardio hasta vomitar en el entrenamiento. Etcétera, etcétera, etcétera. Peso corporal, elástico, mancuerna, máquina. Entonces muchos no se meten porque tiene que haber un gimnasio. Porque justo siguieron a la persona que hace su rutina en un gimnasio. Claro. Otros no lo siguieron porque dicen que con el entrenamiento se van a quedar grande y tieso, etc. Entonces hay muchos prejuicios que nosotros tenemos que ir limpiando, y lo primero que le diría a esa persona es que simplemente se presente, el concepto de presentarse. Tenéis cerca un CrossFit, tenéis cerca TRX, tenéis cerca un amigo que te puede entrenar, tenéis cerca una rutina de peso corporal en YouTube que te llama la atención, o tenéis un gimnasio, simplemente anda, sin programa, La consistencia, sin plan, en cierta forma, es solo aparecer. Y si esa vez duraste 2 minutos, literalmente lo que hiciste fue poner tu huella en el torniquete, pasar, y como que te bajó la cosa y te devolviste, es muy superior a no haber puesto la huella en el torniquete. Entonces, creo que lo primero que pasa es que la gente quiere presentarse habiendo cumplido a la perfección. Si yo voy a ir 1 hora, voy a entrenar 4 ejercicios, como dice no sé quién, un poco de cardio al final, porque eso es para quemar grasa, dicen, y después me voy a tomar mi batido. Ah, se me acabó el batido, ya no puedo ir. Ah, se me quedó el shaker, no puedo ir porque no hay batido después. Ah, no tengo 1 hora, tengo 20 minutos, no puedo ir porque es 1 hora o nada. Yo creo que lo primero es eso. Lo primero es entender que esto es un continuo. No hay rutina perfecta, no hay ejercicios mejores que otros, no hay modalidades mejores que otras en términos de salud. Lo primero que hay que entender es que esto es parte de la vida, de la salud integral, y hay que salir de la zona de confort en lo que es ejercicio. Cualquier cosa que te haya incomodado, aunque sea 5 minutos, ya fue muy superior a no hacerlo. Y luego esos 5 minutos se te van a hacer 0, y los nuevos 5 minutos son 10. Y los 10 se te van a dar 0, y los nuevos 5 minutos son 15. No te das ni cuenta de estar entrenando 1 hora. Y luego pensemos en más días. Sí, porque hay un tema ahí que lo que decía recién. Normalmente uno tiene más arrepentimientos por la inacción más que por haber hecho cosas. Entonces, el hecho ya de empezar, de decir... Porque llegar a ese punto en que uno dice, el ejercicio es como lavarse los dientes, que es lo que uno quisiera, ¿cierto? Y a veces... uno lo intenta, a veces ni siquiera puede lograrlo porque obviamente las responsabilidades de la vida te apretan un poco y como que uno empieza a perder cosas de lo que podría hacer si tuviera más tiempo, que es lo que tenemos el problema todos. Y a veces pasa lo mismo, si uno tiene responsabilidades de familia, responsabilidad de trabajo, académicas, se te empiezan a sumar más cosas, entonces digo ya, pero ahora ¿dónde meto el ejercicio? No tengo espacio. Que yo creo que es la queja de la gran mayoría de las personas cuando uno los ve en el día a día, porque uno ve, no sé, un 1 o 2% de gente que entrena, que es lo que te decías tú, que es lo que el target de redes sociales, pero la gran mayoría de la población no entrena, no hace ejercicio, y las únicas rutinas de autocuidado es que lo que camino en la casa, o sea, una cosa que es muy, muy, muy básico. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad de decir, no es que no tengo tiempo para entrenar, cómo agrego el entrenamiento dentro de mi día de una manera que se sienta natural? ¿Qué podrías decir tú, así como, ya, una persona que dice, es que no tengo tiempo? ¿Qué decirle? Que se levante más temprano, es difícil, no todos tienen el cronotipo madrugador como para levantarse a las 5 de la mañana, entrenar después a ratos cortitos, 5, 10 minutos. ¿Cómo podría ser como el primer paso, por ejemplo? Más que ya, empezar a hacerlo, pero cómo meterlo dentro de la rutina de la vida, porque eso es lo que cuesta en general. Sí, bueno, obviamente es delicado porque no se trata de pasar por encima de la responsabilidad de la gente, ¿cierto? A veces, para que no suene y le entre a todo el mensaje, no es como tienes que entrenar a toda costa, no importa el horario, etc. Pero creo que eso es lo que va faltando en nosotros, en los que comunicamos. Una mezcla entre rudeza, pero también como flexibilidad. Es decir, yo no te estoy diciendo que tiene que ser 1 hora, máximo peso, fallo muscular, etc. Te estoy diciendo que tienes que ir, ¿cierto? Ya. Pero no quiere decir que no tienes que ir. Sí es obligación. Ya. Siento que falta la gente que lo diga con esa rudeza. Y cuando vas a caer mal probablemente. Pero si de 10 caíste mal 8 y rescataste a 2, vamos bien. Es mejor que nada. Y tú estás haciendo el mismo principio que estoy recomendando al final. Claro. Logra un poco que sea.
Y respecto a por qué dije la parte rudeza es una obligación y la parte sutileza, ¿cierto? Es decir, no te estoy diciendo 1 hora, te estoy diciendo anda, ¿cierto? Pero creo que ahí nos estamos equivocando como sociedad en involucionar a que entrenar es como de deportista, de musculín, de vigoréxico o de vanidoso, ¿cierto? Claro. Y donde las redes sociales han jugado un papel muy de doble filo, en que quizás están proyectos como el tuyo, pero al mismo tiempo está este modelo con calugas hasta en los pies, Claro. que vende rutinas tipo gurú, y chuta, la persona un poquito más gordita o pasada de peso se frustra porque dice, chuta, ¿y cómo voy a llegar a ser así? Sí, po. Y eso también está mal, vender estos estereotipos. Pero al mismo tiempo eso se confunde, decir, no, es que no se trata de tener calugas, pero tampoco se trata de tener guata, compadre. Claro. Si hay guata, algo está pasando. Eso es un principio súper importante y no es solo gordofóbico, ¿cachai? Estamos hablando de tu salud y de tu disciplina. Y tu disciplina se aplica a todo. Entonces, yo lo primero que le preguntaría a esa persona, si fuera mi cliente, porque lo hago, nosotros atendemos de una forma integral esto, lo hacemos transversal. Tratamos de hacer esto que se llama como day log, ¿Ya? y preguntamos su lunes a domingo, ¿cachai? Sin ir más lejos, hay gente joven, digamos, entre los 27 y los 32 años, que están en esta primera pega, quizás, ganando experiencia, y todavía están con esta como inercia universitaria, de que se sale los viernes, se sale los sábados, o a veces los jueves. Y tú te das cuenta, ya, ok, no tenéis tiempo. Trabajáis de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 6, más el taco, eso de estar a las 7 de la tarde dando vueltas por la ciudad, más la madrugada, tú te levantas para tomar desayuno y alcanzar a llegar. Claro. Ok, te la doy. Ya lleguemos al viernes. No, el viernes salgo más temprano, 4 o 5, y ahí me tomo unas cervezas con un amigo, o veo a mi pareja, que no la veo en toda la semana. Ya te la doy. Sábado, también unas cervezas con mi amigo o ver a mi pareja. Domingo, también unas cervezas con mi amigo o ver a mi pareja, o dormir hasta tarde el domingo. El partido. Porque salí el sábado, ¿cierto? Claro. Y tenía que salir, porque es social, pues, hay que compartir. ¿Está bien? ¿No te he preguntado que si tu pareja te ama, de las 3 veces que la veis 2 horas, digamos 2 horas por ir al cine? Son 6 horas. O sea, me va a decir que no te puede dar 1 hora, o cree que no va a estar de acuerdo 1 hora o 2 para tu salud. Entonces, si empezamos, lo primero que les trato de mostrar a nivel como financiero, pero traspasado ahora, es tú si tenías horas, ¿cachai? Claro. Lo que no está en la decisión, porque no lo sabéis ver. ¿Y por qué? Porque la sociedad nos engaña en el sentido de decir, hay que tener tiempo social, hay que compartir con la familia, pero lamentablemente la verdad es que primero hay que compartir con uno. Y eso se ha confundido últimamente como egoísmo, ¿cachai? Pero si uno no está bien, ¿cómo hay que tener bien a tus terceros? Ahí tocaste un tema que yo siento que es bien importante. Es, por ejemplo, cuando uno empieza a armar como las prioridades en la vida personal y decimos ya, ¿qué cosas son importantes, centrales en mi vida de aquí en adelante? Pues eso de cambiar el switch, ya teníamos el perfil de colegio, que yo dependo de mis papás, después el perfil universitario, que dependo de las responsabilidades y apagar los incendios del día a día, después hago esa transición y casi que sigo siendo un universitario en el trabajo, y como que nunca llega un punto de responsabilidad personal y decir, ya, tengo que ser yo, esto quiero lograr de aquí en adelante. Entonces ahí yo creo que entra mucho esta mentalidad de definir, ya, ¿dónde está el ejercicio en mi vida? ¿Es prioridad? ¿No es prioridad? Porque una de las cosas que me llamaba mucho la atención de un escritor, no recuerdo, que ultramaratonista, que hablaba de, bueno, me quedan, por ejemplo, 40 años de vida. En esos 40 años, ¿qué considero yo que son las cosas más importantes? Primero, mi salud, como primera cosa. Segundo, mi familia. Y tercero, mi pasión, que podría ser mi trabajo, por ejemplo. Entonces, vamos a intentar repartir mi semana en estas 3 cosas, que esas son las centrales. Si de repente me dicen, oye, ¿sabes que vamos a jugar un partido, tal cosa? Pensar, ya está dentro de mis 3 prioridades principales, ¿me alcanza el tiempo fuera de esto? Y si no, decir que no a veces. A veces uno tiende la necesidad como a decirle que sí a toda la gente y de repente ir a un cumpleaños de una persona que quizás no conoce tanto o hacer alguna actividad que no te interesa tanto, pero cuando uno empieza a centrar ya, mi familia es primero, yo soy primero, mi pasión es primero. Obviamente uno dice, es más fácil empezar a ordenar tu día completo. Por ejemplo, ya si tengo 10 horas que son libres o 5 horas fuera de mi trabajo, ¿cómo las reparto de una forma de poder dar con esas 3 prioridades, por ejemplo? En tu caso personal, yo te hablaba harto del ejercicio, después te voy a preguntar sobre temas de prioridades y cosas a futuro, pero para cerrar esta primera parte de lo que hemos hablado, me gustaría preguntarte sobre un hipotético, ya que yo creo que lo he escuchado en otros lados y que te podría gustar poder hacer tu ejercicio de responderlo. Si tuvieras, por ejemplo, de aquí en adelante, que elegir 10 ejercicios físicos
Hablando de ejercicios de máquina o de pesa, no de deporte, ¿cierto? De ejercicio. Y elegir solamente 10 ejercicios para poder mantener tu masa muscular y tu salud física de aquí hasta los próximos 40 años. ¿Cuáles serían esos 10 ejercicios que elegirías y por qué? El ejercicio número uno es leer. O sea, leer. De verdad, que suena como cliché, pero lean. Porque de ahí están todos los secretos. Y si uno prioriza leer, va a entender al tiro cómo ir ordenando sus cosas. Y un libro importante para eso, que es famosísimo, es Hábitos Atómicos, de James Clear. Hábitos Atómicos aplica a lo que quieran. Y si uno lo aplica al ejercicio, es muy sencilla la fórmula. ¿Por qué es tan famoso el libro? Porque al final es un manual, ¿cachai? En el fondo tiene mucha novela, pero lo que te está tratando de decir son fórmulas. Y para cerrar la respuesta de dónde meto el ejercicio a esta persona que tiene un día a día, tratar de coincidir, hacer una inercia. En el fondo, si el gimnasio, esto lo propone este tipo de libro, si el gimnasio me queda de camino al trabajo, meto al gimnasio entre medio, entre mi casa, ¿cierto?, y el trabajo. O si me queda de vuelta, lo meto entre el trabajo y volver. Y en el fondo hago esto que se llama acumulación de hábitos. Si, por ejemplo, después vamos a hablar de lo mío, pero yo voy todas las mañanas a otro gimnasio, además del mío, porque me queda cerca, porque me quedan 5 minutos, si no, no. Y yo leo mientras camino en la trotadora. Y es mi único momento de lectura del día de otras ciencias que no son la mía. Ya, perfecto. Y para mí, en el fondo, yo ya no me levanto a caminar, me levanto a leer, pero no me doy cuenta. Es una acumulación de hábitos. Hábitos Atómicos yo creo que es el librazo que le puede cambiar a cualquiera la mentalidad en ese sentido. Bueno, la pregunta de los 10 ejercicios, tengo que reconocer que cuando hablamos un poco y si se venía esa pregunta la quería pautear, pero siento que es trampa porque prefiero reflexionar bajo presión. Pero sí tengo que ponerme más científico para la respuesta. O sea, vamos a hablar de ejercicios como con su nombre y apellido. Claro. ¿Cachai? Pero sentadilla con barra, de todas formas. ¿Por qué digo con barra? Porque voy a tratar de responder cosas más fáciles de encontrar en el mercado, más que una máquina específica. Pero básicamente sentadilla con peso en la espalda, sentadilla con barra, peso muerto. Pero un poquito, la sentadilla, ¿te refieres a alguna técnica en particular que tú dirías, ya, esta es la que tenemos que hacer? Barbell back squat. Ya, si tuvieras la posibilidad de hacerlo con una máquina, con un Smith, con alguna otra. Si tuviera la posibilidad de hacerlo con una máquina, sería hack squat. Que la hack squat, por cuando estás como... su nombre lo dice, es un truco para el squat, un hack. Claro. ¿Y por qué es un hack? Porque cualquiera le va a salir bien. Después podemos hablar de eso, que es la eficiencia versus la eficacia. La eficacia te lleva del punto A al punto B, pero la eficiencia hace que perdáis el menor tiempo posible en ese trayecto. Y la hack es eso. En cambio, el back squat puede generar mucho dolor de espalda o de hombro, dependiendo de tus necesidades. Entonces, no es óptimo para eso, pero si fuera un ejercicio de por vida, yo prefiero un barbell squat. Ya, perfecto. Si la pregunta es más personal. Peso muerto romano, que se diferencia del convencional porque la barra no toca el piso. Tiene un enfoque más en la cadera, ¿cierto? Y en la cadena posterior. Con la pierna rígida. Claro, isquiosurales, glúteo, más que cuádriceps, que el peso muerto convencional trabaja todo. Eso no significa que sea malo, pero es poco específico. Ahí llevamos 2. Press banca con mancuerna. Ya, ¿por qué mancuerna y no barra? ¿Por qué mancuerna? Porque te permite más rango que la barra choca, tiene un bottom, y tener más rango genera más daño muscular. En el buen sentido, para los que no saben, el daño muscular es un estímulo positivo si lo sé controlar. Más estrés y tensión, porque hay más rango. Y también agregarle al banca que sea inclinada. Ya. Porque si son 10 ejercicios, prefiero ganar un poco de estímulo en el hombro también. Pero inclinado en 30 45 grados, 30 y 45 sí. Igual es más seguro trabajar con mancuerna. ¿No? Es más desafiante neurológicamente hablando, ¿Ya? porque tengo coactivación de miembro, ¿Sí? versus una barra es un elemento. Claro. Pero tiene mayor libertad la articulación y eso podría ser más sano. Pero no, menos riesgo de quedarse atrapado abajo. Igual. Claro, puede es una entrenar por otra. solo. También tengo el riesgo de que me fatigo y mancuernazo, que ocurre. 3. Siguiendo con miembro superior, pull down o pull-ups. Ya, en el fondo una tracción vertical, dejémoslo. Pull-ups para la persona que no tenga pull down, pero el pull down probablemente sea más estimulante de lo que es músculo. Lo que me gusta del pull-up es que es más desafiante para la persona porque si bajo de peso, gano más repeticiones. Esta es como la dominada. Sí, ¿Cierto? dominada. ¿Y con alguna agarre en particular? 4. Neutro. Neutro, sí. ¿Cierto? Prono supino, neutro. Ya, perfecto. Lo mismo para el pull down. Pull Ya, down sí. vendría siendo una máquina, ¿cierto? Ya, Mismo sí. ejercicio, pero en máquina. Por eso down, porque uno baja el elemento, en cambio uno sube, Sí. sube hacia el elemento en el pull-up.
cuadro, ¿cierto? Siguiendo para ordenarme, remos, mismo principio, pero remos, probablemente con barra, es más completo que con máquina y menos escaso. 5. Press de hombro, con mancuerna o con barra. Sentado, de Militar, pie, digamos. press militar. Sí, prefiero de pie. Sí, vamos a hablar de 10 ejercicios de pie porque va a generar más desafío a mi tronco, ¿cierto? A esta estabilidad antero-posterior a través de pelvis y core. Ese es el Press 7. militar si sería tu trabajo de hombro. Sí. Igual estás trabajando con el... Vamos a dar con 2 de hombro, de Con hecho. el press banca inclinado. Sí. Lo que estás dando ahí al hombro. Siguiendo con el hombro para ordenarme, vuelos ¿Ya? laterales con mancuerna. Vuelos, ¿cierto? Ese es el 7, creo. Sí. Luego bíceps, tríceps, o sea, curls o flexión de codo alternada con mancuerna. Ya. La alternada me he dado cuenta que si hubiera que haber un ejercicio, más allá de la parte biomecánica, es más fácil hacerlo bien que bilateral. De a uno. Que la persona se concentra. Se concentra. Pero no tiende a balancear con... No tiene que balancear. Ya. Sí. Porque uno que ve harto Tiende a eso, balancear, pero no tiene que hacerlo. como ve esta persona que es tremendo grande en el gimnasio, pero ve la técnica del bíceps y es un balanceo gigante, pero también controlando el excéntrico que podría tener cierto beneficio. Ahí hay un toque, un paréntesis importante, porque, de nuevo, eficiencia versus eficacia. Balancearse va a ser igual de eficaz, pero no va a ser tan eficiente, porque voy a necesitar 20 repeticiones para el estímulo que podría haber entregado en 8 si lo hago con técnica. Ya, perfecto. ¿Para qué me voy a gastar de más? Que es lo que sí hace el culturista. Pero está en unas condiciones fisiológicas y metabólicas distintas que todos podríamos obviar. No son la mayoría de la población. Tríceps con cuerda, extensión con cuerda. De nuevo, volviendo, eso es contando con un gimnasio full, pero si no, skull crutches. O sea, rompecráneos. Rompecráneos, sí. ¿Cierto? Que con mancuerna pasan, con barra en el fondo me voy a buscar mi frente, pero extiendo el codo. Tríceps. Y volviendo a miembro inferior, agregaría elevaciones de talones, o sea, calf raises, algo para los gemelos, que lo haría con máquina Smith y un cajón elevado para tener más rango, porque los gastrocnemios son difíciles de estimular, entonces que haya mucho rango, mucha tensión. Creo que ahí están los 10. Ya, súper. Hay poco miembro inferior a grandes rasgos, pero es porque a diferencia del miembro superior, los ejercicios compuestos trabajan el miembro inferior a la totalidad versus los compuestos de arriba, digamos. Sí, pues yo creo que esa parte es bien importante. Ya, súper. Ahí me queda una foto más o menos clara de cuál sería tu selección. Ahora, ya cerrando un poco el tema del deporte, fue bien técnico, pero de verdad me gusta harto, así que me quedo con una idea bien clara. Ahora me interesaría pasar un poco a tus rutinas. O sea, ¿cómo parte tu día? Pensando en lo que hago normalmente cuando converso con un paciente que tiene que consulta por algún trastorno del sueño. ¿Ya? Normalmente la primera pregunta es ¿a qué hora te despiertas en la mañana? ¿A qué hora te despiertas? Sí, a las 6 de la mañana. 6 de la Sí, mañana. a veces un poco antes. ¿Con despertador, sin despertador? 6 con despertador, 10 para 6 sin despertador, que es casi siempre. Como que algo me dice que se viene. Y normalmente de una semana completa. Estas son preguntas textuales de la consulta. De una semana completa, ¿cuántos días despiertas como que te faltó dormir o que no dormiste lo suficiente? Semana completa en condiciones promedio, ideales o normales. O sea, promedio nomás, porque esta la vida es un promedio. Nunca. Ya, o sea, nunca despiertas así como que no descansaste. No. En general despiertas bien. Y cuando despierto con esa sensación, de nuevo lo hablamos un poco en la previa, si mi papá está de cumpleaños un martes y salió que vamos a hacer un asado por su cumpleaños y eso me significa acostarme a las 12, yo me voy a levantar igual a las 6. Ya. Porque eso para mí es una especie de castigo a decir, el sacrificio no es levantarse tarde por tu papá. El sacrificio es tener sueño por tu papá. Ya, te entiendo. Ya no es no cortar la noche la anterior, sino que yo sigo haciendo mi sacrificio, mi rutina. Y como el cumpleaños de mi papá o de mi señora o de mi mejor amigo son una vez al año, claro, no es parte de mis hábitos, ¿se entiende? te entiendo Si perfecto. yo tuviera 4 veces a la semana sueño en la mañana, porque salió un asado con un amigo, después se pasé de largo, después me quedé viendo tele, algo está mal. Claro, hay algo. Entonces mi castigo me alerta. Pero yo no cambio mi rutina porque hubo algo la noche anterior, pero eso es lo menos, por eso no me pasa. Ya, te ¿entiendes? entiendo. Y por ejemplo, durante un día completo, muchas personas, como la gran mayoría, no les pasa esto de que despierten bien, ocupan estimulantes de cualquier tipo, cosa de intentar contrarrestar un poco esto de no estar cansado. En tu caso, ¿consume, por ejemplo, cafeína o energéticas, preentreno, mate, ese tipo de cosas? Ahí hay un tema, porque yo creo que a muchos les pasa, pero a mí me encanta el café
como culinariamente hablando, se podría decir. Ya. Me encanta el sabor del café. Bien sabemos los del área que una taza de café nos acerca a los miligramos de cafeína que podrían considerarse clínicos, ¿cierto? O suplementarios. Pero yo sí tengo una rutina de suplementos en ayuno, digamos, que de esta, bueno, después vamos a agregarlo, pero de los 7 días, yo 5 más o menos paso al gimnasio a hacer cardio en ayunas, que después podemos aclararlo. Ayunas sin, no tiene nada que ver con el ayuna, es simplemente que lo hago antes de desayunar, no por lo que hace el ayuno. Y ahí sí tomo cafeína, una pastilla de 200 miligramos, tomo mi multivitamínico, mi omega 3 y mis 500 ml de agua, como algo rutinario. Ya, esa es tu rutina de la mañana Sí, pre-entreno. cuando hay cardio. Si no hay cardio, no me tomo la cafeína. Ya. ¿Entiendes? Simplemente para estimular un poco más al cuerpo y tenerlo en un estado de oxidación o, como sabemos bien, acercarlo lo que más se pueda. Donde no va a haber oxidación si no hay déficit. Entonces, ¿Y durante la tarde? ¿Café? ¿Mate? ahí ¿Energética? probablemente mi primer café del día no lo tomo con el desayuno. Por ende, mi primer café del día estar como a las 10 de la mañana. Y mi segundo café del día después del almuerzo. Ya, y ese es el último. Sería todo, sí. Eso es un dato importante porque en general la cafeína se metaboliza bien distinto de una persona a la otra. En algunas personas pueden ser que en 2 horas ya se eliminó por completo, otras se eliminó en 36 horas. Entonces, siempre la respuesta tiene que ser individual. Uno dice, ojalá terminar de tomar cafeína en tal dosis, no en las últimas 8 horas, no tomar café. Si uno toma un preentreno, ojalá unas 12, 13 horas antes de meterse a la cama, pero esto igual es individual. O sea, igual importa cuánto te afecta a ti individualmente. Sí, creo que ahí buen punto, porque al igual que el ejercicio, como te comentaba antes, no hay óptimo, porque al final uno puede moverse entre los 3 miligramos a 9 miligramos por kilo de peso de cafeína. Entonces, si uno hace la división de cuánto tomo yo en lo que peso, no estoy ni cerca de mi umbral superior. Pero la gente dice, oh, pastilla de cafeína, oh, 2 expresos. Claro, pero Entonces, una persona distinta a ti puede tomarse esa misma pastilla y llegar a Tal cual. urgencia con una crisis de pánico. Entonces, Claro, entonces, la variabilidad es tremenda. tolerancia, y sí también cuando, esto es más experimental, empírico mío, sí a veces a propósito no me tomo esa cafeína para ver cómo responde mi cuerpo. Si viera que responde pésimo también me preocuparía, vería que hay una dependencia. Claro, porque hay algo quizás de las otras cosas que estás haciendo que tienen que ver con la nutrición, con el sueño, que no están llegando a ese nivel. Y en vacaciones, por ejemplo, trato de no tomar café, pero como por eso dije lo primero, me cuesta mucho porque estar turisteando con un café en la mano para mí es un lujo. Entonces, al final no le hago el quita al café. Ya. Y por ejemplo, en cuanto a ejercicio, así bien como en resumen, ¿cuál es tu split o distribución de ejercicio durante una semana normal? A tu nivel, que obviamente es distinto al mío o probablemente a las personas que nos están viendo. Sí, 5 veces, a veces 6, depende de las ganas. ¿Ya? Hago 40 minutos, 45 minutos de caminata inclinada. En ese rato leo y después me meto al sauna. Me meto con mi audífono nomás y en ese rato escucho un audiolibro o algo así. Entonces es como mi rutina de lectura, autocuidado mental, ¿cierto? Y aprovecho a hacer mi cardio. También porque me gusta, metabólicamente hablando es muy sano. La gente tiene este mito de solo hago cardio para bajar grasa o para comer más. Y yo también hago cardio para tener mi sangre y mi presión arterial y mi salud biológica lo más Lo que sano hablábamos posible. hace un rato igual, que esta cosa de que el cardio, como hacer un ejercicio que es más extenso, nos permite, igual que nuestras neuronas empiezan a hacer conexiones que no habíamos hecho antes, Tal cual. a generar ideas nuevas y como que es un espacio tanto como de poder generar ya contenido, leer o escuchar un audiolibro, pero de crear ideas nuevas. O sea, igual te da eso que en mi experiencia personal siento que no me le da prácticamente ninguna otra actividad que haga distinta al cardio de larga duración. En lo que es psicología, en el fondo, lo proponen como meditación activa. Pero- Todos tenemos una meditación activa distinta. Por ejemplo, hay un par de estudios o propuestas que, no sé, pues si uno siempre ha andado en bici, en mi caso, yo me prefiero desplazar en bici que en cualquier otra cosa por naturaleza, mis pies al tiro le dicen a mi cerebro que yo estoy en mi zona porque no están en el suelo. Y eso está comprobado. Lo mismo un surfista, lo mismo un pianista. Todos tenemos algo con lo que conectamos. Y eso perfectamente puede ser escuchar música, leer. Hay algo que nos conecta. Bueno, y respecto al entrenamiento, de nuevo, hoy por hoy ya debo llevar un año y medio donde entré en este modus de ver el ejercicio como algo de mi integridad y lo veo como tengo que elegir un par de ejercicios, repetirlos constantemente y desafiar a mi cuerpo. Lo veo más así que un grupo muscular. Yo no tengo como objetivo que mi bíceps se tonifique más o crezca. Tengo como objetivo hacerme fuerte en distintos patrones de movimiento y tengo que salir hostigado de la sesión. Ya, La esa es sesión una tiene que ser indicación. hostigosa.
porque si no es extraño. A nadie nos gustó leernos todos los papers que te leíste para tu tesis, ¿cachai? A nadie le gusta, o sea, en el fondo te gusta el aprendizaje, pero va a haber un proceso que tú no querés más, es lógico. Y si no hay esta extorsión mental, corporal, algo anda mal porque de eso se trata. Que eso siempre pasa cuando uno ve una persona exitosa o que tiene un físico que uno dice, pucha, me gustaría a mí ser así de musculoso, porque uno está viendo resultados. Pero en general, si te dicen ya, bueno, para hacer esto, esta persona pasó por todos estos pasos, por toda esta cantidad de tiempo, este fue el esfuerzo que le puso, este fue la cantidad de horas, esto fue lo que dejó de hacer, uno dice, ya, bueno, me quedo así mejor. Porque de verdad uno quiere el resultado cuando lo mira. Hay como está la dicotomía herculea que se llama, de Hércules, ¿cierto? Que en el fondo una diosa le ofrece todo lo que él podría haber deseado, ¿cierto? Sin ningún tipo de estrés y ningún tipo de intercambio. Y la otra diosa le dice, yo te voy a ofrecer solo los resultados de tu esfuerzo, pero este es el viaje de un dios. Y él elige ese. Por eso es Hércules, al final. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, a la primera pregunta, la gente tiene que entender eso primero, como tiene que haber un esfuerzo. Por ejemplo, Maíz Raed, el que tú me lo mencionaste en nuestra conversación, tiene, por ejemplo, minicats. Él es muy promovedor de los minicats, que son estos déficits agresivos calóricos de 3 semanas, hay hasta 6, que hay un poco de propuestas fisiológicas que un minicat te prepara muy bien para un bulking, para un periodo de hipertrofia, porque en el fondo la célula va a estar más sensible y va a captar mejor. De cierta forma sería como hacer una disminución de la ingesta calórica por un periodo corto. Claro, pero minicat, para que sea minicat estamos hablando de 800 calorías por lo menos. Ya, una cuestión bien agresiva, pero no es algo que podría hacer cualquier persona probablemente. No, pues en el pregunta frecuente de sus minicats sale como pregunta frecuente, ¿qué pasa si estoy demasiado hambriento y me tengo que comer un pan? Bueno, cualquiera que esté escuchando y conozca a Max Raetel, su forma de hablar él es un genio, pero él es súper informal. Claro. Y te dice, haz la maldita dieta, güey. Si estás haciendo un minicat, ¿por qué te tendrías que salir? Cumple, punto. Claro. No hay... la gente está siempre tratando de buscar esta salida de escape. Que insisto, no hay problema, pero ten claro que no hay salida de escape para algunas cosas, ¿se entiende? No es sinónimo de no comer hamburguesas, quizás tomarse una cerveza. Es balance, pero como dicen los buenos nutricionistas, es muy fácil quemar grasa y estar tonificado, pero no es simple. Claro. Es distinto. Porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, no hay que ser nutricionista. Eso es lo que hablamos al principio. Pero nadie está dispuesto. Hay muchas cosas que sabemos y llevamos años diciendo lo mismo en promoción, prevención en salud, pero como que no llegamos porque no estamos entendiendo a nivel personal qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la barrera entre toda esta información y que la persona de verdad pueda decir, ya, voy a cambiar mi estilo de vida, me voy a empezar a cuidar, voy a empezar a priorizar el sueño, voy a empezar a hacer ejercicio, pero todavía estamos en ese punto que ni siquiera es no es un problema que esté presente, claro, sino que todavía está por fuera. Es como la persona que sabe que fumar hace mal, pero todavía no considera en algún momento dejar de fumar. Como que está precontemplativo. Por eso tiene mucho que ver al final con quién quiere ser uno, como esa identidad. Bueno, de nuevo, citando Hábitos Atómicos de nuevo, algo muy, muy entretenido, una propuesta muy fácil, que personalmente me ha servido para no caer en tentación. No sé, pues si yo no quiero comer de lunes a viernes chatarra, por ejemplo, por decir algo, y está ahí la tentación, preguntarse qué haría tu yo del futuro. Yeah. Y como tu yo del futuro eres tú mismo y tú te amas, en teoría, por eso digo que la autoconfianza, ¿cierto? La autoestima son importantes en estas cosas, hay que saber enriquecerlo. Tu yo del futuro, que es el que quiere estar fit y fuerte y exitoso, no se comería eso. Claro. Y uno se protege a sí mismo. Obviamente eso se puede aplicar a un role model. Por ejemplo, no sé, pues 5 veces campeón Mr. Olympia, Sivam. ¿Qué haría Sivam? ¿Se lo comería? No, pues, no se lo comería. Y tú te protegí. Pero bueno, volviendo a la rutina, entonces hace rato como que yo lo veo así. Y lo que hice fue programarme 7 rutinas de entrenamiento full body, ¿Ya? que tienen aproximadamente 5 ejercicios. Y yo hago hasta 7, pero generalmente hago 5. Ya, y no tienen orden. En el fondo, hoy día, por ejemplo, no pude entrenar. Tuve un tema, un compromiso familiar antes de esto, más el trabajo de siempre, y justo me cortó el entrenamiento. Entonces yo mañana voy a hacer mi día 1. Ya, entiendo. Y de aquí al domingo, si no paro de entrenar, voy a hacer 6. Pero sé que si entreno acá el viernes, igual hice 4. Entonces, no bajo de 4. Igual es como que es camino recorrido. O sea, al final, tú estás en un punto en que probablemente un día sin entrenamiento, 2 días sin entrenamiento, no vaya a hacer retroceder todo lo que avanzaste estos años. No, claro. Pero si, por ejemplo, yo estoy en mi primera semana de entrenamiento y tengo una excusa buena
para no entrenar, lo que empieza a pasar es que la siguiente semana cada vez mi excusa es más penca. Sí. O sea, todas las veces, no sé, pues esta vez tenía un compromiso familiar, la próxima vez, no, es que estoy un poco resfriado, no, es que justo quería ver este capítulo de tal cosa, y cada vez la excusa es de menor valor, pero es suficiente para no hacer la cosa que requiere disciplina. Creo que ahí tocaste un tema súper importante de por qué, por ejemplo, física le ha ido bien y capta clientes. Este 1-1, esta sensación más familiar, ¿cierto?, que tienen algunos gimnasios boutique, también uno va por no fallarle a su entrenador, ¿ya? Y por eso a veces yo recomiendo, en el peor de los casos, si uno está entre un gimnasio comercial, un Smartfit, un Sportlife, un Energy y un CrossFit, por mucho que a mí me guste más la metodología de lo primero, de fuerza, ¿cierto?, tradicional, Claro. quizá este equipo que encontraste en el CrossFit te Sí, motive. la comunidad igual. Y si estamos hablando de obesidad a normopeso, esa es mi prioridad. Entonces, si el CrossFit te la va a dar, ándate al CrossFit. Da lo mismo. Y avanzando en el resto de tu día, por ejemplo, la última comida del día, ¿qué hora es? Trato de que no pase las 9. Me encantaría que fuera más temprano, pero 9. Y después, por ejemplo, 8:30 ya, estoy comiendo. ¿a qué hora después terminas de comer? ¿A qué hora ya empiezas a entrar al dormitorio? Máximo 10. Ya. Y ahí ver televisión, celular, leer, escuchar música. Sí, ¿Cuál es la rutina ahí? Ese es un momento igual para compartir con mi señora, que está en mi misma etapa, entonces nos vemos poco en el día. Estamos en esa etapa que uno se ve en la casa y el departamento es para dormir casi. Claro. Y claro, yo no soy muy fanático de ver televisión y también soy muy bueno para quedarme dormido. Ya. Entonces ponemos la serie más liviana y tonta que haya un rato, pero yo después ya me doy vuelta y me apago. ¿Ya no te pasa que la pantalla en tu caso particular te genere dificultad para dormir o que te fragmente la noche? Yo creo que sí el ruido, pero no la luz. Ya. Entonces yo me pongo mis AirPods y pongo, bueno, para los que tengan iPhone, hay sonidos blancos, ¿cierto? Claro, ruido blanco. Yo pongo el de Río y me atrapo en eso y me quedo dormido. Ya. Yo ocupaba antes, cuando hacía turno, ocupaba la lluvia. Porque yo soy de una ciudad que era más lluviosa, entonces estaba acostumbrado a ese sonido de la noche, como que es acogedora la lluvia, aunque sea una tormenta, pero uno podía dormir perfecto. Hay otro tema de hacking y de lifestyle, pero claro, todo el mundo cree que uno se compra esas cosas. Bueno, no es mi caso, nunca me he comprado algo por la vanidad de tener unos AirPods. Tengo eso y los Max. Y feliz me gasto la plata en eso, porque el que entienda lo que es escuchar la lluvia con cancelación de ruido, Claro. es terapéutico. Y creo mucho en el subconsciente, en base a las cosas que leo, y me gusta como esa línea del autocuidado, del estoicismo, de la disciplina. Entonces lo que hago a primera hora en la mañana es escuchar alguna canción que me guste o algún mantra, y en la noche trato de dormirme bajo eso mismo. O sea, yo nunca me he quedado dormido viendo tele. Para mí trato de evitarlo, porque no me gusta. Y por ejemplo, una vez en la noche. Por ejemplo, una cosa que uno ve harto en las personas que trabajan y tienen más fuerza, que tienen el cuello más ancho, ¿cierto? Es que igual no respiren tan bien. ¿Te pasa a ti que en la noche ronques, por ejemplo, o te han dicho que dejes de respirar a veces? Sí, mira, volviendo a la definición de suerte, yo creo, creo que en cualquiera de mi familia del apellido Bravo, digamos, pero si hay algo que nosotros tenemos el don es dormir. Ya. O sea, yo puedo tener el peor día de mi vida y sé cerrar los ojos nomás y me voy a quedar dormido. No pienso en cosas que me alteren el sueño y anatómicamente hablando, por suerte, nada. Por suerte nada, porque es una cosa que uno ve harto. ¿Eh? Por ejemplo, tengo nódulos de la adenoide desde ¿Ya? chiquitito y decidieron no operarme. O sea, en verdad, como una mezcla entre que decidir. Y sería, nunca he roncado, ni bruxismo. Por eso uno lo ve muchísimo en deportistas, sobre todo gente que hace halterofilia, levanta Sí. pesos, futbolistas de fútbol americano, Que los rugby. powerlifters lo pasan Estos mal. cuellos anchos hacen que mi vía aérea, ¿cierto? La entrada aérea tienda a colapsar y tengan mucho más ronquido y pausa respiratoria, siendo que son deportistas de alto rendimiento, pero disminuye su velocidad, su tiempo de reacción. O sea, tiene muchas repercusiones negativas esto de roncar y hacer apnea, pese a que es una persona muy saludable. ¿Ya? Claro. Pero esta cosa anatómica les juega en contra. Hay un componente de suerte igual, porque, por ejemplo, si yo tomo esa misma como estructura que tienes tú y la pongo en una persona que es más ansiosa que tú, esa rigidez, por ejemplo, en las rutinas va a ser dañina probablemente en otra persona. Totalmente. En tu caso es como que resuena perfecto. Te funciona en el ejercicio, te funciona en tu vida familiar, pero si yo intento decir ya, traspasemos esta rutina de André a esta mujer que tiene 52 años o a este joven que tiene 17, probablemente vamos a tener ese problema de que
esta persona tiene una base genética de rasgos más ansiosos, es más bueno para rumiar en la noche, preocuparse en exceso, tiene esta percepción de que tiene que satisfacer de repente las cosas que solicita el resto de él. Entonces, claramente al final, por generar rutinas estables, al final le generamos un problema. Totalmente. Entonces siempre el enfrentamiento, si bien uno toma todas estas experiencias es decir, excelente que le pueda funcionar a esta persona y probablemente se pueda aplicar a muchas más, pero hay que ir viéndolo individualmente, porque al final, como te digo, yo puedo decirle a mis pacientes, mira, es importante que hagas cierta rutina, o es importante que intentes bajar un poco la intensidad de las cosas que haces en la noche, pero sí, esa persona, para poder no estar ansiosa ni preocuparse en exceso por problemas de su familia, tiene que estar con el celular en la noche en la cama. O sea, quédate con el celular un rato. De verdad que no va a dañar tu sueño ni va a generar problemas importantes, pero sí te está ayudando en este momento. Ahora, obviamente, hay que ir a trabajar a la base de por qué está pasando esto. A eso quería llegar yo también, como no sonar como tan riguroso, tienes que hacer esto para el éxito o tratar de cambiar tu condición física. Creo que eso es importantísimo, entender por qué quiero hacer las cosas, ¿cierto? Entonces todo esto de levantarse a las 6 o acostarse a qué hora y comer bien o no sé qué, es un plan para alguien que tiene claro su objetivo o lo que lo mueve. Pero eso hay que encontrar primero. Y hay excelentes autores que no tienen el mismo horario. O sea, por ejemplo, dicen, a mí no me importa a qué hora me levanto. Lo que yo soy riguroso es a qué hora me acuesto. O viceversa, no importa a qué hora me acuesto. Soy riguroso con qué hora me levanto. Y tienen distintos tipos de esquemas. Pero cualquiera que tenga claro qué es lo que quiere y para dónde quiere ir, va a entender su tipo de esquema. No, yo no estoy de acuerdo con que haya que levantarse a las 6 de la mañana o a las 5, si te sirve a las 8 o si te sirve a las 4, pero creo que el error está en que la gente no entiende bien qué quiere o se ha preocupado poco de esa parte de introspección y siempre está juzgando sus actos por qué van a decir los demás. ¿Ya? Y ese es nuestro error. Tratamos de aparentar. Y en el aparentar está el error, porque nunca cuando uno hace algo por aparentar va a ser lo correcto, porque no te está llenando por dentro. Ahí quería tomarme de eso un poquito para hacerte la pregunta como final del podcast hoy día, que obviamente el podcast se llama Sueño Conciencia, hablamos de ejercicio, hablamos de hábitos de sueño, pero también el sueño tiene esta concepción que es un poquito más abstracta, ¿ya? Y te quería preguntar eso. Por ejemplo, si... esta es una pregunta que podemos estar ahora hablando, pero intentar conceptualizar de aquí a 5 o 10 años, ¿cuál sería tu sueño principal? Así como ya, esto imagino yo a 5 años, hacia acá, ya quiero apuntar, ¿cierto? Ese es mi propósito de vida en este momento, en términos personales, o para mi familia, por ejemplo, o para física, tu comunidad, si es todo parte de lo mismo. ¿Cómo visualizas tú ese futuro como este sería el ideal? ¿Y cómo llegamos ahí? O sea, obviamente no tenemos tanto tiempo para hablar, sí, pero un par de minutos para que me digas sí, cómo se visualiza ese futuro. Creo que hay dos, cuando uno habla de sueño, como que la gente lo interpreta como éxito también, en el sentido de cuál es tu sueño, es sinónimo de cómo te ves teniendo éxito. Claro. Van de la mano, porque si no, no es soñado, como se dice. Creo que desde el punto de vista social o al entorno, a los 5 años mi sueño es haber ganado la experiencia suficiente para poder materializar y verbalizar el cómo hacer las cosas. Creo que algo que me apasiona mucho es escuchar a un amigo con una idea, ya sea física, un objetivo, física con F, no mi marca me refiero, o un emprendimiento en desarrollo, y mostrarle, mira, yo creo que estas son las cosas que faltan conectar. A mí me apasiona mucho eso. Y todo lo que acabamos de hablar son las raíces de cualquier cosa que haya tenido éxito en ese sentido. Porque es lo que tú hiciste en ti, hacerlo en algo que tenía una idea y materializarla. Materializarla, llámese que sea tangible, no en lo económico. No estoy hablando de plata. Personalmente, a los 5 años, por mí, lo mismo. Si quiero leerme algo, que no haya tope de horario. O sea, si quiero estar 4 horas leyendo, que nadie tenga que decirme hasta qué hora leer. Hoy en día, por suerte, tengo mi propio tiempo distribuido, pero sí tengo responsabilidad, obviamente. Libertad, en cierta forma. Sí, libertad. Para mí es el sueño máximo. Que no es lo mismo que decir no quiero trabajar. Claro. Porque yo soy fiel creyente de que el trabajo está en pensar. Entonces, mientras más tiempo tuviera para pensar, más soñado. Y a los 10 años, ser lo suficientemente maduro y experimentado. De hecho, justo a los 40 se dice que hay un pic, ¿cierto? Mental, cognitivo. Para tratar de globalizar esto. Eso es mi sueño. En el fondo, el gimnasio hoy por hoy es como mi carta de presentación. Es lo que ve un doctor, es lo que ve un empresario, es lo que ve un inversionista. Este cabro chico, como dicen algunos más viejos,
sabe hacerlo. Pero en el fondo mi carta de presentación es ese know-how, que digo, al cómo hacer las cosas. Hoy por hoy tengo otras cosas desarrollándose paralelamente y todas tienen la misma doctrina, que es la mejor versión de las cosas y mejorar un poquito cada día. Por eso, de hecho, el Fee-Way, que es como el spin-off de física, es porque el Fee-Way es eso, es cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, obviamente cumpliendo con las reglas del juego, que no es hacer daño a nadie, primero que todo, pero al mismo tiempo entregando. Si lo que tú estás haciendo no va a tener un aporte, va a faltar ese fulfillment que le dicen los gringos, ese enriquecimiento espiritual de estoy aportando. O sea, por ejemplo, muchos gimnasios tienen el concepto al revés, entregan vanidez. Mientras más caluga, mejor. Mientras más poto, mejor. Mientras menos ropa, mejor. Entonces eso es desgaste. El cliente no le estáis entregando, le estáis quitando. Porque eso es infinito, eso nunca se va a acabar. El mejor auto siempre va a existir y no lo vas a tener tú. El mejor cuerpo siempre va a existir y no lo vas a tener tú. Pero estar lleno por dentro es algo que nadie te puede quitar. Y solo lo podéis comprobar tú porque no se ve. ¿Se entiende? Entonces, ser un gimnasio o cualquier ámbito de salud que entregue eso es mi verdadero sueño. Pero eso se aplica a cualquier cosa, si te fijas. ¿Cachai? A cualquier cosa. Entonces, cuando tu negocio o un producto quita más que da, yo prefiero alejarme en lo que invertir o desarrollar mi energía en eso. ¿Cachai? Y eso es el Fee-Way. Y por último, ¿dónde te pueden encontrar? Si te quieren buscar en redes, en dónde está ubicado física, bueno, ¿dónde pueden pillar los que te quieran encontrar? Mi Instagram personal, André Bravos, sin S, entre medio, S al final, André Bravos, S por Stoker. Física HF, el Instagram de Física. Y Física Academy, en el fondo, que viene a ser la plataforma que educa lo que te acabo de decir, pero llevado a ciencia. Obviamente que tu lenguaje es el sueño, pero en el fondo estáis buscando que la gente sea más sana. Mi lenguaje es el entrenamiento. Sí, bueno, todo esto tiene que ver con el Fee-Way, que es la forma de hacer las cosas. Y nuestra plataforma Física Academy, que es una plataforma online, que cualquiera la puede encontrar, físicaacademy.com. Perfecto, así que vamos a dejar los datos. Ya pues, Andrés, te agradezco por haber venido. He aprendido un montón y la idea es que en el futuro quizás podamos hacer alguna otra, juntarnos de nuevo y poder dar más información, porque estos temas yo creo que son infinitos y como lo hemos dicho varias veces, o sea, por cada uno de los ítems que hablamos podemos estar varias horas ahí transmitiendo. Así que encantado. Muchas gracias por haberse conectado. Los invito a que sigan viendo los siguientes episodios del podcast Sueño con Ciencia y cualquier cosa nos escriben ahí en los comentarios de temas que podamos ver en el futuro. Así que les dejo un abrazo y nos vemos pronto.